Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de química orgánica. El tema que estaremos revisando en este video será el primero de química de biomoléculas y empezaremos con carbohidratos, revisando algunas cuestiones estructurales de ellos. Entonces, sin más, pues vamos a darle. El término de carbohidratos deriva del concepto de hidratos de carbono, porque van a compartir todos ellos la misma fórmula mínima CnH2O-M. Por ejemplo, la glucosa, que es C6H12O6, si nosotros lo descomponemos, pues podemos hacer que este sea C6 y que tiene a su vez 6 moléculas de agua, ¿no? Entonces podemos decir que es un hidrato que tiene 6 moléculas de agua asociadas a 6 átomos de carbono, ¿no? Este 6, pero bueno, más o menos es de dónde viene el concepto de carbohidratos, que es, si vemos su fórmula mínima, pues sería como que tenemos moléculas de agua asociadas a átomos de carbono. Desde la química orgánica, nosotros podemos definir a los carbohidratos como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Por lo tanto, la reactividad de los carbohidratos va a estar en función justamente de estos grupos funcionales, de aldehídos, de cetonas y de alcoholes. Los carbohidratos pueden aparecer como monómeros, que serán monosacáridos, o bien formando estructuras diméricas, que pueden ser del mismo tipo o de diferentes monómeros, que se van a llamar disacáridos, o bien la unión de varias unidades de monosacárido que recibirán el nombre de polisacáridos. Lo que estaremos revisando en estos videos van a ser dos videos, donde estaremos platicando la parte estructural de los carbohidratos y estaremos revisando distintas formas de representación de los carbohidratos y en un segundo video revisaremos la reactividad básica de carbohidratos. Entonces empecemos con la parte estructural, empecemos a ver cómo vamos a identificar cómo son los carbohidratos. Entonces aquí tenemos uno muy simple, tenemos el 2R3R234-hidroxibutanal en la representación lineangular. Entonces, pues esta sería la manera en que nosotros lo podríamos conocer. Esta representación lineangular, pues es como la más popular para nosotros en química orgánica, pero el señor Fischer pues se dio cuenta que podemos tener otra manera de representarlos y lo que a él se le ocurrió fue representarlos así, representarlos de tal forma que el carbono de mayor oxidación, que en este caso sería el aldehído, pues quedara en la parte superior y que acomodáramos el resto de los átomos de carbono, aquí la configuración de cada uno de los átomos de carbono, los acomodáramos de tal suerte que la cadena hidrocarbonada, digamos el esqueleto, la columna de esto que estoy resaltando en color rojo, vamos a hacerlo una vez más, que esta parte que voy a resaltar en color rojo, que sería la cadena hidrocarbonada, quedara viendo como hacia atrás, que es lo que estamos viendo aquí. Vemos aquí que está apareciendo en punteado y se está indicando que eso está viendo como hacia atrás del plano. Y que los grupos funcionales que estuvieran incorporados en cada átomo de carbono, aquí lo voy a resaltar en color azul, quedaran viendo hacia el frente, fuera hacia adelante del plano, como lo tenemos aquí. Parecen como moñitos, ¿no? Parecen moñitos de esos que se usan ahora, ¿no? Pajaritas, creo que le dicen en España. Y entonces nosotros podemos representar este tridroxibutanal, lo podemos representar así. Y a eso se le conoce como la representación de Fischer. Para no tener que poner todo en punteado y en cuña, pues lo que se hace simplemente es ponerlo así, solamente en líneas, y se entiende que la columna, por decirlo así, la parte hidrocarbonada, todo eso está viendo hacia atrás del plano y lo que está sobre el eje horizontal va a estar viendo hacia adelante del plano. Entonces, pues como también usar esta nomenclatura de la IUPAC pudiera complicar algunas de las cuestiones a nivel bioquímico, ¿no? Imagínense tener que estar repitiendo este nombrezote en cada ocasión. Bueno, lo que se decidió es que la disposición de los grupos hidroxilo fue a lo que le diera el nombre a cada uno de los carbohidratos. El señor Fischer también se dio cuenta que entonces nosotros podíamos tener una gran variedad de estructuras porque cada uno de los átomos que tenemos aquí pues es un centro quiral, ¿no? Aquí tenemos
carbonos que pueden ser que pueden presentarse entonces de quiralidad, y entonces esto puede incrementar todavía más la complejidad de las estructuras. Entonces lo que se le ocurrió al señor Fischer fue decir que si el penúltimo grupo hidroxilo mira hacia la derecha, como es el caso que tenemos aquí, en este caso, vamos a decir que es de la familia D, y si mira hacia la izquierda será L. El concepto de D y L deriva en realidad de levo y dextro, pero no quise ponerlo así porque muchas veces uno puede pensar que por ser de la familia D siempre será dextrógiro en los términos de desviación de la luz polarizada, pero eso no es cierto. En el caso de las representaciones de Fischer, cuando estamos hablando que es un monosacárido de la familia D, lo que estamos diciendo es que en su penúltimo átomo de carbono que posee un grupo hidroxilo, este grupo hidroxilo se va a encontrar orientado hacia la derecha. Y si decimos que es uno del tipo de la familia L, quiere decir que el grupo hidroxilo está viendo hacia aquí, ¿no? Pero no tenemos que pensar que por ser de la familia D, a fuerzas tiene que ser dextrógiro, o por si ser de la familia L, a fuerzas va a ser levógiro. Esto no será cierto. Entonces, para evitar usar la nomenclatura IUPAC, les decía que dependiendo de la disposición que tengan los grupos hidroxilo, pues van a recibir su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso de aquí, este carbohidrato que tenemos aquí, este monosacárido, pues tenemos que será la D-eritrosa. Y es D por justamente que el último grupo hidroxilo el penúltimo grupo hidroxilo está viendo hacia la derecha. Y al tener esta disposición, digamos, derecha-derecha para los grupos hidroxilo, que son asimétricos, eso se denota que es la eritrosa. Hay muchos profesores que luego de repente dejan aprenderse los principales monosacáridos. Aquí, bueno, no va a ser el caso, ¿no? Y vamos a tener distintas clasificaciones para los monosacáridos por el tipo de grupo funcional. Serán aldosas si el grupo funcional de mayor oxidación es un aldehído, o cetosas si el grupo funcional es una cetona. Por el tipo de número de átomos de carbono, se van a clasificar en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, y bueno, ustedes entienden, ¿no? Entonces se fijan aquí, lo que estamos usando es el prefijo que indica el número de átomos de carbono, tri, tet, pent, ex, ¿no? Para indicar el número de átomos de carbono, y la terminación osa, que es la terminación típica para todos los carbohidratos. Por el tamaño del hemiacetal o cetal cíclico que van a formar, que es algo que vamos a platicar más adelante, si es un anillo de 5 miembros el que se forma, por similitud con el furano, se llamarán furanosa, y si son de 6 miembros, por similitud con el pirano, se llamarán piranosa, ¿no? Entonces noten aquí que esta terminación osa es la que es la terminación típica que aparece en los sacáridos. Ejemplo, vamos a clasificar estos monosacáridos que hemos puesto aquí en la representación de Fischer, si son de la familia L o si son de la familia D, y los vamos a clasificar también por el número de átomos y tipo de grupo funcional presente. Entonces aquí, por ejemplo, nos tenemos que fijar en el penúltimo grupo que tiene el grupo hidroxilo. Entonces aquí vemos que está viendo hacia la derecha, está viendo hacia la derecha, está viendo hacia la izquierda, está viendo hacia la izquierda. Entonces tenemos que los dos primeros son de la familia D y los dos últimos son de la familia L. Y si contamos número de átomos de carbono, pues este tiene 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto será una hexosa. Y como tiene un aldehído como el grupo funcional de mayor oxidación, entonces será una aldohexosa. Entonces este monosacárido es una D-aldohexosa. Y así podemos irnos con los otros ejemplos. Tenemos aquí sería una D, que ya dijimos que es de la familia D, un aldo porque es un aldehído, y triosa porque tiene 3 átomos de carbono. Los dos últimos son de la familia L y tiene aquí un grupo aldehído, por lo tanto es al, y al tener 6 átomos de carbono es una hexosa, entonces es una L-aldohexosa. Y en el caso de aquí vemos que es el único de los que pusimos aquí en este caso que no tiene un aldehído, sino tiene una cetona. Entonces aquí ya no podemos usar el ald, tenemos que usar un ceto.
Entonces es un ejemplo de una L-cetohexosa. Otros términos que son interesantes son el término de enantiómero, que ya lo conocen, son las imágenes especulares, y el término de epímero. Entonces vamos a recordar que los enantiómeros son la imagen especular, y entonces en términos sencillos, usando la representación de Fisher, tendríamos que cambiar todos los grupos hidroxilo para encontrar la imagen especular. Y un epímero va a poseer la misma estructura, pero va a cambiar la configuración de únicamente un centro quiral. Entonces vamos a aplicar estos conceptos. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuál será la estructura correcta de la L-glucosa? Pues aquí tenemos representado en Fisher la estructura de la D-glucosa, que es como el monosacárido que nos vamos a, ese sí lo podremos tratar de memorizar. Entonces, si nos piden la estructura de la L-glucosa, habría que recordar que la L-glucosa es el enantiómero de la D-glucosa, porque es el que tiene la disposición de los grupos hidroxilo, digamos, contraria a la D-glucosa. Entonces, si nosotros erróneamente pensamos que cambiamos únicamente el penúltimo, el grupo hidroxilo del penúltimo átomo de carbono, de estar a la derecha lo cambiamos a la izquierda para pensar que es la D-glucosa, eso no sería cierto. Estaríamos teniendo la estructura de la L, que sí es grupo L, eso sí es cierto, pero es la L-hilosa. Entonces aquí la relación entre la L-hilosa y la D-glucosa es que es el epímero C5 de la D-glucosa. Si yo quiero encontrar la estructura de la L-glucosa, entonces tengo que cambiar la orientación de los grupos hidroxilo. Entonces aquí, si decimos que este es derecha, entonces en la L-glucosa será izquierda. Si aquí es izquierda, será derecha. Si aquí es derecha, en el enantiómero será izquierda. Y este último, pues que está a la derecha, también sería orientado hacia la izquierda. Y así lo tenemos, ¿no? Entonces la L-glucosa en realidad es el enantiómero de la D-glucosa y esa sería su estructura correcta porque es la imagen especular. Cambiamos todos los grupos hidroxilo. Otro concepto importante entre los carbohidratos es que al ser polihidroxicarbonílicos pueden sufrir reacciones de formación de hemiacetales o hemicetales cíclicos. Estas formas cíclicas, como lo pueden suponer, van a ser las más abundantes que vamos a encontrar en solución. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente. Si es un ciclo de 6 miembros, va a recibir el nombre de piranosa, que son las estructuras que están marcadas aquí en color rojito. Y si es uno de 5 miembros, pues serán furanosa. Entonces aquí estamos representando en la estructura de la glucopiranosa y de la glucofuranosa. Pues vean que para el nombre primero se pone a qué familia pertenece, en este caso sea la familia B, luego se pone el nombre del carbohidrato, bueno, del monosacárido, que sea la de glucosa, pues le quitamos la parte de SA para que nos quede gluco, y especificamos el tamaño del anillo. Para este caso, pues como es de 5, es furanosa, y para este caso que es de 6 será piranosa. ¿Cómo se lleva a cabo esta conversión de la forma abierta a la forma cerrada? Vamos a tenerlo aquí. Entonces vamos a tener como ejemplo aquí a la D-glucosa, que es la representación de Fischer sería este de aquí. Y entonces vamos a formar la D-glucopiranosa. La misma idea sería para el caso de furanosa, solamente cambiaría el tamaño del anillo. Entonces, al decirnos que es una piranosa lo que vamos a formar, tenemos que formar un anillo de 6 miembros. Entonces, este anillo de 6 miembros va a estar conformado por 5 átomos de carbono más un átomo de oxígeno, que es el que va a llevar a cabo el cierre del anillo. Entonces, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en lugar de irnos hacia el último átomo de carbono, nos vamos a ir hacia este grupo hidroxilo, que sería el sexto miembro del anillo de piranosa. Entonces ahí lo vamos a resaltar en color rojito, que son los que van a participar en la formación del anillo. Todo lo que vamos a plantear, vamos a decir que se va a protonar el grupo carbonilo para que sea más electrofílico, y lo que vamos a proponer es una rotación de 90 grados hacia la derecha para generar esta estructura. Vean que es respetado cómo se encuentran los grupos hidroxilo. Entonces, si nada más hiciéramos como que lo acostamos hacia la derecha, este que está viendo hacia la derecha, cuando yo lo voltee, que lo acueste, por decirlo así, va a quedar viendo hacia abajo.
y este que está viendo hacia la izquierda, cuando lo opueste va a quedar viendo hacia arriba. Entonces es importante respetar esta idea, ¿no? Todo lo que vamos a proponer ahora es el ataque del grupo hidroxilo que habíamos dicho que va a ser el que cierre el anillo hacia el carbonilo para llevar a cabo la formación del N-acetal. Vamos a tenerlo aquí. Aquí lo he dibujado un poco raro si lo quieren, pero lo que quería representarles aquí es que aquí para que este grupo hidroxilo ataque aquí al grupo carbonilo, tengo que plantear como una especie de giro aquí, ¿no? Tengo que plantear una especie de giro sobre este átomo sobre este enlace carbono-carbono, y eso va a provocar que el grupo CH2OH que está encerrando aquí quede viendo como hacia arriba, ¿no? Quede viendo hacia arriba, y es el átomo de hidrógeno que aquí está viendo hacia arriba va a quedar viendo hacia abajo, ¿no? Pero eso es culpa por este giro que tuvimos que hacer para llevar a cabo el cierre del anillo. Entonces aquí ya está más sencillito el ataque del hidroxilo hacia el carbonilo, el cual se abre para formar esta estructura cíclica, que se ve horrible, ¿no? Se ve como me quedó bastante feo. Entonces vamos a aplicarle el embellecedor para ponerlo así. Vean que he respetado la disposición de cómo están aquí los grupos hidroxilo, que coincide con lo que tenemos acá, ¿no? Aquí, digamos, si los ubico de derecha a izquierda, sería abajo, arriba, abajo, y es lo que yo tengo aquí, abajo, arriba, abajo, ¿no? Entonces, así como los tenemos acá, y entonces se ha respetado en todo momento cómo están dispuestos los grupos hidroxilo. A esta representación, donde lo he puesto así como una especie de hexágono plano, ¿no? Se le reconoce como diagramas de Howard, y es una manera muy común de representar a los grupos, a los monosacáridos en su forma cíclica. Noten también aquí que he pintado este enlace entre el carbono, que era originalmente el del aldehído, y el grupo de oxilo lo he pintado así como siendo una especie de chinito. Lo que estoy indicando aquí es que no tengo una estereoquímica definida. ¿Por qué se va a dar esto? Porque aquí este grupo de hidroxilo puede ser que cuando ataque al grupo carbonilo oriente el nuevo grupo de hidroxilo hacia abajo, o bien lo puede orientar hacia arriba, ¿no? Entonces eso va a provocar que no sepa aquí exactamente cuál estoy formando. Vamos a ver un poquito más adelante que sí hay formas de cómo predecirlo, pero digamos que de momento, así con lo que conocemos, tendremos que representarlo así. No sabemos si ese grupo de hidroxilo estará viendo hacia abajo, como este de aquí, o estará viendo hacia arriba, como este de acá. Desde luego, la representación de Howard es muy útil, nos ayuda bastante a ubicar el tipo de monosacárido que tenemos, pero nosotros sabemos en química orgánica que estos anillos de 6 miembros normalmente se arreglan en forma de silla. Entonces también nosotros podemos representar aquí en forma de silla a estos anillos de piranosa, y para ubicarlos correctamente los grupos hidroxilo, pues tenemos que dibujar aquí en lo clásico, ¿no? Arriba, abajo, arriba, aquí, bueno, iría abajo, aquí iría arriba, pero bueno, no tenemos nada, aquí tenemos abajo, ¿no? Para ubicar las posiciones axiales. Y ahora para ubicar correctamente los grupos hidroxilo me fijo en la estructura de Howard. Aquí este que está viendo hacia arriba, pues aquí sería este de arriba, sería este grupo de aquí. Entonces este OH lo voy a ubicar acá. Voy a poner así como cerrado en más grande este aquí. Vamos a ponerlo más acá. Vamos a ponerlo así. Que queda mejor así. Ahora vamos con el siguiente átomo de carbono que está viendo hacia arriba y el hidrógeno está viendo hacia abajo. Entonces aquí el hidrógeno iría en esta posición, y el OH iría en esta posición. Entonces lo pintamos así. Para el siguiente átomo de carbono, que es este de acá, tenemos que el hidrógeno está viendo hacia arriba y el grupo de hidroxilo está viendo hacia abajo. Entonces aquí, en este el hidrógeno quedaría hacia arriba y el OH quedaría viendo hacia abajo. Entonces estamos viendo cómo los grupos hidroxilo están adoptando la posición ecuatorial. Y finalmente aquí para el alcohol primario, este de acá, vemos que el hidrógeno queda viendo hacia abajo y el hidroximetileno queda viendo hacia arriba.
Entonces lo vamos a ubicar aquí, el hidrógeno quedaría viendo aquí hacia abajo y viendo hacia arriba me quedaría el grupo hidroximetileno, y ahí tenemos cómo sería la conversión de la forma de Howard a la forma de silla. El carbono que es atacado por el grupo de hidroxilo para formar el anillo recibe el nombre de carbono anomérico y es un carbono muy importante al momento de analizar la reactividad en general, muchas de las cosas que ocurren con los carbohidratos. Cuando está libre, se dice que cuando está libre el carbono anomérico, es decir, que está unido a un grupo de hidroxilo, así se suele decir, el azúcar tiene poder reductor. Esta idea la vamos a rescatar en nuestro siguiente video. La disposición que adopte el carbono anomérico alfa, que estuviera viendo hacia abajo, era lo que decíamos hace rato, o beta, como sería este de aquí, un truco mnemotécnico que alguna vez en un curso me enseñaron, es que es beta para la boca, que está hacia arriba, y alfa para abajo, ¿no? Entonces, es un buen truco mnemotécnico que bueno, a mí me sigue sirviendo bastante. Entonces, cómo se va a arreglar este grupo de hidroxilo si queda en posición alfa o en posición beta va a depender de varios factores, incluyendo el efecto numérico. Nosotros podemos pensar que de la química orgánica nos dicen que generalmente las posiciones ecuatoriales son más favorables que las posiciones axiales. Y pues es parcialmente cierto debido a otros factores como el efecto numérico. Hay casos en los que la posición alfa va a ser más favorecida. Entonces sería muy bueno que ustedes de manera independiente revisaran cuál es el efecto numérico, ¿no? Es algo muy interesante. Aquí tenemos ya cómo sería la nomenclatura completa. Entonces, primero decimos cómo está el carbono anomérico. Aquí está en alfa. Entonces, vemos que aquí el carbono anomérico está en alfa. Luego vemos que es de la familia D. Para identificar rápidamente si es de la familia D, el grupo hidroximetileno queda viendo hacia arriba. Entonces, aquí es de la familia D. Gluco, porque es de la glucosa. Y piranosa, porque está formando un anillo de 6 miembros. Para este caso tenemos lo contrario, vemos que el carbono anomérico está viendo hacia arriba, hacia la boca, y entonces es beta. El grupo hidroximetileno está viendo hacia arriba, entonces va a ser de la familia D, deriva de la glucosa y está formando un anillo de 6 miembros, por lo tanto el nombre será beta D glucopiranosa. Y bueno, hacia la derecha de estas imágenes pues tenemos la representación de silla de las mismas estructuras. Un concepto que también tenemos que rescatar es el concepto de mutarrotación, que se refiere a la interconversión entre las dos formas alfa y beta pasando por la forma abierta. Las formas alfa y beta son anómeros entre sí, la relación que existe entre las formas alfa y beta son anómeros entre sí. Estas formas pueden aislarse en estado sólido y se puede tener un 100% de la forma alfa o 100% de la forma beta, se pueden aislar y no se van a interconvertir, pero cuando los ponemos en solución sí ya se van a poder interconvertir. Entonces digamos que tenemos el caso donde hemos aislado la alfa D glucopiranosa que tenemos aquí de este lado y he quitado los grupos, los hidrógenos que están en posición axial para simplificación de la estructura, para mayor claridad. Y entonces lo que vamos a proponer aquí es la apertura del anillo de piranosa. Entonces lo que vamos a proponer es la protonación del oxígeno cíclico y eso va a provocar que tome carga positiva y eso va a permitir que el hidroxilo de carbono anomérico ataque y se abra el anillo para tener esta forma de glucosa abierta. Esta forma de glucosa abierta, que la podría haber yo pintado en Fischer, pero para términos del ejercicio la voy a poner en esta representación, puede ser que nuevamente este grupo hidroxilo vuelva a atacar hacia este átomo de carbono, este carbonilo protonado, y nos regrese hacia la forma alfa. Pero aquí al recordar que este grupo carbonilo a ser plano puede ser atacado por la cara superior o por la cara inferior y eso va a determinar la posición que adopte el grupo hidroxilo, si va a estar viendo hacia arriba o va a estar viendo hacia abajo. Entonces en este ataque vamos a proponer que el grupo hidroxilo va a quedar viendo hacia arriba para formar entonces la forma beta. Esta forma beta va a estar en equilibrio con la forma alfa a través de la forma abierta, que es lo que estoy tratando de representarles aquí.
Entonces, de tal suerte que si yo puedo tener en forma pura la forma alfa, por ejemplo, alfa de glucopiranosa que practicamos en el ejercicio, al momento de hacer yo una solución, voy a tener una mezcla de la forma alfa con la forma beta. No van a estar en proporción 50-50. Generalmente uno de los dos anómeros va a ser favorecido sobre el otro. En el caso de la glucosa es la forma alfa la que es dominante, pero esto bueno, va a variar dependiendo de los distintos carbohidratos. Aquí estamos pintando que puede volver a ocurrir la apertura del anillo. Bien, pasemos a los disacáridos. Los dímeros entre dos unidades de monosacárido, que pueden ser iguales o no, se les llama disacáridos. Al enlace que se va a formar se le denomina enlace glucosídico o glicosídico y se da entre el grupo carbono anomérico de un monosacárido con el grupo hidroxilo de un azúcar en el otro. Entonces vamos a usar aquí la representación de Howard. Ahorita vamos a ocupar también la representación de Silla. Pero aquí lo que les quiero decir es que el monosacárido que está en color rojo va a aportar el carbono anomérico y el que está en azul va a aportar el grupo hidroxilo para la formación de este enlace glicosídico. Entonces aquí tenemos que los dos son beta D glucopiranosa, tanto el rojo como el azul. Y entonces vamos a formar aquí el enlace glicosídico que se va a dar entre el carbono anomérico de este, que sería esta posición de acá. Y para el caso del ejercicio vamos a ocupar este grupo hidroxilo que es de la posición 4. Aquí tenemos la formación de la estructura. Ahorita explicamos un poquito por qué pintamos esta como Z o como esta N que tenemos aquí para la representación del enlace glicosídico. Ahorita nos vamos para allá. Y la forma de nombrar a este disacárido sería primero nombrar el que aportó el carbono anomérico, que sería beta-glucopiranosil. Aquí cambiamos la terminación osa, la cambiamos por la terminación osil para indicar que ese carbohidrato, ese monosacárido es el que aportó el carbono anomérico. Luego vamos a poner cómo se formó el enlace. Entonces el enlace formó entre el carbono 1 del que está en color rojo, del carbono anomérico, y el que pone una flecha, y después la posición del grupo hidroxilo que aportó el otro monosacárido. Entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces este sería el 4. Y entonces por eso hemos puesto aquí, entre el paréntesis, que el enlace glicosídico es de tipo 1,4. La forma del enlace glicosídico la tenemos representada aquí. Entonces el enlace glicosídico que se ha formado es de tipo beta 1,4. Y finalmente se pone el nombre del monosacárido final en su nombre normal. Entonces el nombre completo para este disacárido sería beta D glucopiranosil 1,4 beta D glucopiranosa, que desde luego tienen nombres comunes también. Entonces aquí, para representar estos disacáridos, vamos a tenerlos aquí. Entonces en el caso de enlace glicosídico alfa, vemos que en el caso de la representación de Howard, para indicar este enlace glicosídico en alfa, vamos a poner esta como L para respetar que es el enlace glicosídico alfa viendo hacia abajo. Esto podría ser confuso a lo mejor para nosotros como orgánicos, ¿no? Porque podemos pensar que aquí como está un doblez, podemos pensar que hay un carbono ahí en medio, pero no, aquí no hay un carbono en medio. Y para completar el otro lado del enlace glicosídico, tenemos que respetar la geometría, tenemos que respetar la configuración de este grupo hidroxilo que tuviéramos en el otro carbono. Pues aquí como también está viendo hacia abajo, bueno, pues lo podemos dejar así también viendo hacia abajo. Para el caso del enlace glicosídico beta, es el caso de la N que platicamos hace rato. Entonces, este doblez que está viendo hacia acá, pues nos está indicando que ese grupo hidroxilo que está formando el enlace glicosídico está en configuración beta. Y de este lado vean que no lo pintamos acá, vean que no pintamos el enlace como por acá. No lo hemos hecho así, sino que tenemos que respetar la configuración también el otro de acá, y entonces lo estamos pintando aquí
hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es la forma de representar los enlaces glicosídicos en la representación de Howard, que es muy útil, es muy práctica, es bastante útil, la verdad. Pero para el caso de nosotros como químicos orgánicos, se pierden un poco de algunos detalles de la geometría de la molécula. Entonces vamos a utilizar la representación de silla para ubicar un poco mejor esta geometría. Entonces vemos aquí el disacárido en alfa. Vemos cómo ha quedado aquí viendo hacia abajo, ¿no? Aquí, que este sería el carbono numérico en alfa, y aquí he respetado también la configuración de este de acá. Entonces, si se fijan, parece como que está formando como una escalerita, ¿no? Si aquí tuviéramos otro igual, pues también estaría viendo como un escalón hacia abajo, y estaría haciendo este tipo como de geometría. Si ahora me fijo en el enlace glicosídico beta, vemos que es un poco más lineal, si me permiten la expresión. Este viene como para acá, viendo hacia arriba. Aquí también este viene hacia arriba. Y entonces también viene aquí. De tal suerte que una conclusión que es importante sacar de aquí esta lámina es que el tipo del enlace glicosídico tiene gran influencia en la geometría de la molécula final del disacárido. Y esto es muy importante para ideas de reconocimiento molecular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un disacárido donde el enlace glicosídico es alfa y una enzima reconoce cómo están dispuestos los azúcares en el enlace glicosídico alfa, muy probablemente esta enzima no reconozca los beta, porque tiene una geometría diferente. Entonces, esta idea es tan importante que la vamos a poner en negritas. El tipo de enlace glicosídico tiene gran influencia en la geometría de la molécula. Si no me creen, bueno, aquí tenemos cómo se ven en una simulación a nivel de química computacional, donde lo que hicimos aquí fue encontrar el conformero de menor energía para el disacárido que teníamos en la lámina anterior, que sería un disacárido compuesto por unidades de glucosa. Entonces aquí tenemos cómo está representado en alfa, ¿no? Está representado en alfa, y vemos cómo es completamente diferente este conformero al que tenemos en el enlace beta, ¿no? Entonces, con esto les quiero vender, es justo lo que decíamos, ¿no? Cómo esté dispuesto este enlace glicosídico, ya sea en alfa o en beta, va a ser muy, muy, muy importante para la parte de la geometría final de la molécula. Ejemplos de disacáridos importantes tenemos muchos. Aquí en esta lista pues tenemos la maltosa y la isomaltosa como ejemplos de enlace alfa. Tenemos de tipo de enlace beta, tenemos la lactosa y la celobiosa. Entonces es muy conocido el caso y me incluyo entre esas personas que presentan intolerancia a la lactosa, que es el azúcar que aparece en la leche. Y justamente esa intolerancia se debe a que nosotros tenemos alfa-glucosidasas que van a poder hidrolizar en unidades de glucosa, van a poder separar este disacárido en 2 unidades de glucosa, y entonces sí lo podemos metabolizar. Pero en cambio, al tener en un enlace beta, nuestra alfa-glucosidasa no puede reconocer a la lactosa y entonces nosotros no la podemos digerir. Quien sí la va a poder digerir son las bacterias que tenemos en el intestino grueso, y entonces estas sí van a poder metabolizar la glucosa y van a generar las incomodidades que están asociadas a la intolerancia a la lactosa. Y tenemos aquí otros ejemplos donde tenemos azúcares no reductores, tenemos la trealosa y la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿no? El azúcar que usamos en la cocina, donde aquí es una cosa muy curiosa porque el enlace glicosídico se lleva a cabo entre los dos carbonos anoméricos. Entonces aquí tenemos 2 unidades de glucosa que están unidas a través de sus enlaces, a través de sus carbonos anoméricos, y en el caso de la sacarosa tenemos la misma situación. Tenemos también que es el carbono anomérico de la glucosa con el carbono anomérico de la fructosa. Entonces, este tipo de azúcares donde el carbono anomérico no está libre se denominan azúcares no reductores. Y esto lo vamos a platicar en el siguiente video. Vamos a cerrar el video con algunos ejemplos de más estructuras que tienen carbohidratos. Tenemos los glicósidos. Los glicósidos son azúcares no reductores donde el grupo hidroxilo del carbono anomérico ha sido reemplazado por otro grupo funcional o incluso por otra estructura completa.
Para su nomenclatura se va a sustituir la terminación osa del monosacárido por la terminación óxido. Son muy importantes en la naturaleza, muchas de estas estructuras así aparecen en productos naturales y se denominan gliconas. Cuando nosotros a estas gliconas le quitamos la porción que tiene los carbohidratos, se denominan agliconas. Entonces es algo muy interesante dentro de la química de productos naturales. Estos glicósidos son importantes a nivel industrial, a nivel de salud también. A nivel industrial pueden encontrarse como aditivos. Aquí los ejemplos que les muestro es la digoxina. La digoxina es un cardiotónico, es un glicósido cardiotónico, de hecho es de la categoría terapéutica a la que pertenecen. Y entonces vemos que efectivamente tenemos aquí un trisacárido, aquí propiamente tenemos un trisacárido en esta parte de aquí, y está unida a otra estructura que no es un carbohidrato, ¿no? Tenemos aquí que no es un grupo hidroxilo, sino que es una cosa diferente. Entonces, esta parte de aquí, en la que acabo de cerrar en rojo, sería la aglicona. Vamos a escribirlo rápidamente, la aglicona. Y todo el conjunto de la aglicona con los carbohidratos sería la glicona. De este lado tenemos el isomalt. Si les gustan los programas de cocina, ¿no? Muchos usan el isomalt para hacer algunas estructuras que asemejan cristal, por ejemplo. Y entonces este isomalt es un ejemplo de glicósido, donde tenemos que es un glicósido de glucosa justamente, con aquí con sorbitol, ¿no? Es esta parte aquí, este sorbitol que aparece en este círculo que acabo de cerrar, es un alditol, que también vamos a ver cómo se forman estos alditoles, y entonces es un glicósido de la glucosa que se ocupa como aditivo en la industria alimentaria. Finalmente, los polisacáridos van a ser moléculas de alto peso molecular, son polímeros de monosacáridos unidos por uno o varios tipos de enlace glicosídico. En algunos textos le llaman también glicanos. Dentro de los polisacáridos son importantes la celulosa, el almidón, el glucógeno por su importancia a nivel fisiológico y a nivel industrial. Y en este caso particular todos son polímeros de glucosa, pero no todos los polisacáridos son polímeros de glucosa, quiero aclarar. La hidrólisis parcial de la celulosa y de la glucosa va a dar maltosa y algunos dextranos. Estos dextranos son polímeros más pequeños de glucosa. Ejemplos de polisacáridos, tenemos aquí 4 ejemplos muy rápidos, en la literatura podrán encontrar muchos más. La celulosa, que es un polímero de glucosas, donde los enlaces glicosídicos son beta 1,4. Entonces ya con eso se podrán imaginar por qué nosotros no comemos pasto o no podemos comer papel, porque al ser enlaces glicosídicos de tipo beta, nosotros no tenemos las enzimas para poderlos hidrolizar, y entonces por eso nosotros no podemos alimentarnos de las plantas, por ejemplo, ¿no? O del papel para fuente principal de glucosa. Va a aparecer principalmente en la pared celular de las plantas, la fuente principal de papel, ya lo platicaba, y también se puede derivatizar para obtener otro tipo de productos como la carboximetilcelulosa, que es un aditivo que se ocupa como espesante, por ejemplo, o también se puede ocupar para hacer nitrocelulosa, que también es un explosivo. Aquí tenemos su estructura, vemos que se establecen varias redes de puentes de hidrógeno, aquí están representados en punteados los distintos interacciones tipo puente de hidrógeno a nivel intramolecular que se establecen dentro de la celulosa. El almidón es una mezcla de 25% amilosa y 75% amilopectina, que van a ser polímeros de glucosa con enlaces glicosídicos alfa 1,4, ambos, pero en el caso de la amilopectina va a presentar también ramificaciones alfa 1,6. El almidón pues tiene mucha importancia en sus aplicaciones en alimentos. Entonces aquí tenemos la estructura de la amilopectina, donde tenemos justamente esta forma de escalerita, ¿no? Decíamos hace un momento para los disacáridos que tienen enlaces glicosídicos alfa. Y aquí tenemos la presencia de las ramificaciones 1,6, donde es justamente 1 porque es el carbono anomérico de una glucosa y 6 porque es en el carbono 6 de la otra unidad de monosacárido. La quitina, que también es muy importante, es un polímero de N-acetilglucosamina,
Noten aquí que se ha sustituido un grupo hidroxilo, se ha sustituido por una acetamida, que es en la posición 2 de la glucosa. Entonces son polímeros de N-acetilglucosamina y los enlaces van a ser de tipo beta 1,4. Entonces nuevamente también por eso no podemos metabolizar bien el exoesqueleto de los insectos, por ejemplo. Pero la quitina, que después se puede hidrolizar al quitosano, donde justamente lo que se hidroliza es este enlace amida, tiene también bastantes aplicaciones a nivel industrial, ¿no? Se le ha pensado como biopolímero, también como tiene cierto efecto fungistático, pues se ha empleado también para hacer este tipo de aplicaciones. Y finalmente el glucógeno, que es una estructura similar a la amilopectina, pero más ramificada, y es la reserva energética más importante en animales, entonces muy similar a la amilopectina, pero vamos a encontrar un mayor número de estas ramificaciones alfa 1,6. Muy bien, pues con esto terminamos este video sobre la estructura de los carbohidratos. Quedó un poquito larguito el video, pero espero que les haya gustado, que haya resuelto algunas dudas o que se las haya ampliado. Y en caso de haberse las ampliado, con mucho gusto se lo respondo en los comentarios o a través de mi correo electrónico. Hasta luego.